ja amaitzeko hau gai hau aurkezteko, orain Yolanda Rojas hemen daukagu, Venezuelako kontsul orokorra, eta ekarrekin utziko dizuet. Como decía, para tratar este tema bien en profundidad, contamos con Yolanda Rojas, la cónsul general de Venezuela, y bueno, sin más dilación, siento la chapa y os dejo con ella. Casi más de la mitad de lo que va a decir yo, lo cual dicho en boca de él es muy satisfactorio porque quiere decir que está al tanto de las cosas. Bueno, buenos días a todos ustedes, a todas. No es la primera vez que estoy en esta aula, de verdad, antes ya había compartido con algunos de ustedes y porque la verdad es que cada vez que me dan un pequeño espacio o le dan a cualquiera de los venezolanos que estamos comprometidos con toda esta revolución un pequeño espacio por el cual insertarnos para decir, hablar para hablarles un poco acerca de mi país, de lo que está pasando, de lo que en verdad pasa, pues yo se los agradezco infinitamente y se los agradezco esta vez a los organizadores porque Venezuela tiene 12 años librando una guerra durísima en varios estratos, en varios esquemas. Uno de esos esquemas es la guerra económica, de la cual podré hablar muy poco, pero pasaré un poco un paneo muy general. Una guerra política que está centrada fundamentalmente en la satanización de todas las medidas sociales que se han tomado y en la satanización de los principales protagonistas, comenzando desde la figura del presidente Chávez, a quienes pretendieron culpar prácticamente de todos los males del planeta y a de quien dieron versiones francamente deleznables y que el paso del tiempo le colocará cada vez más en el sitio en el que debe estar, dada la proyección política y social que ha tenido y que tuvo para Latinoamérica. Yo digo que es muy significativo el que estemos en estas aulas porque al fin y al cabo aquí se forman los futuros comunicadores. Yo sé que aquí tal vez no hay, la mayoría no lo son futuros comunicadores, pero algunos habrá. Y lamentablemente esa guerra mediática, que es el otro esquema de guerra que en Venezuela se está manifestando desde hace 14 años, con mucho más ahínco desde hace 12, después del golpe de Estado, que fue un golpe de Estado mediático, el golpe de Estado del 2002. Decía que es lamentable eso porque yo estoy convencida de que la profesión de comunicador social es una de las más importantes, de las más apasionantes, de las más dignas que hay y que durante muchos años marcó hitos importantísimos en distintos escenarios hasta que fue secuestrada por las grandes empresas transnacionales encargadas de hoy en día de transmitir las verdades que ellos construyen, los mitos que ellos desarrollan, las historias que ellos fabrican en desmedro y en perjuicio de la verdad, en perjuicio de la realidad de muchos países. Olga Rodríguez Francisco es una periodista española que ha sido corresponsal de guerra, ha tenido una importante figuración en el medio profesional y ella decía que para ejercer el oficio, que eso lo aprendió de las aulas, de sus maestros en las aulas, que para ejercer el ejercicio de periodismo se precisa empatía, capacidad de ponerse en la piel del otro, conocimiento de idiomas y culturas, viajar, especializarse y profundizar en los temas de actualidad, tener los ojos y oídos bien abiertos y estar en contacto con la calle, porque es en ella y no en las redacciones
donde se producen las noticias y donde se puede palpar la realidad. Eso era verdad hasta hace un tiempo. Lamentablemente pareciera que son pocos los comunicadores que pueden ejercer la profesión de esa manera. Por lo pronto, y partiendo de esa base, hablemos un poquito de mi país, de lo que allí ocurre en estos momentos. Yo quiero decirles que yo acabo de llegar, estuve justo en el mes más álgido de la contienda, por llamarlo de alguna manera. Desde el 14 de febrero hasta el 14 de marzo estuve allí, y debo decir que estuve en buena parte o en buena medida secuestrada por las guarimbas. Ya les voy a decir lo que son las guarimbas. Empecemos por decirles que no es cierto que Venezuela sea un país ingobernable, como lo dijo adelante. Muy difícil que ese tamaño que te ponga. Decía que en el país del lunes 7 abrió el editorial del diario El País con una frase: Venezuela, país ingobernable. 3 editoriales anteriores durante el lapso de un mes hablan más o menos de lo mismo en el diario El País, que se ha dedicado de manera muy específica, muy permanente, muy consecuente, muy perseverante a tratar de destruirnos y a tratar de dar una visión absolutamente sesgada y mentirosa de lo que ocurre en Venezuela. En Venezuela hay absoluta libertad de expresión. Tanta libertad de expresión que utilizan los medios para decir que no hay libertad de expresión. Utilizan los medios para decir que hay una dictadura. Utilizan los medios para llamar tirano al presidente. Yo quiero que me digan realmente en qué tiranía o bajo qué régimen dictatorial puede salir nadie a decir que el presidente es un dictador sin que eso tenga consecuencias funestas, no solo sobre quien lo dijo, sino sobre el diario que lo publicó. Bueno, Venezuela tiene en este momento, creo que aquí lo anoté, no sé si lo anoté por ahí. El caso es que en Venezuela hay más medios privados que públicos. En Venezuela hay más periodistas de oposición que del gobierno, comunicadores sociales. En Venezuela hay una libertad de expresión tan grande o de tal magnitud que en más de una ocasión se ha llamado al magnicidio, y en más de una ocasión se han utilizado los medios privados para instigar al delito, para instigar a la delincuencia. El día 8 de abril del 2012, después de las elecciones por las cuales el presidente Maduro fue electo presidente, el señor Capriles, su contendor en las elecciones, salió pidiéndole a la gente esa misma noche que salieran a drenar su arrechera. Esta es una expresión un tanto vulgar en Venezuela, que significa rabia, furia, pero dicho de una forma muy poco decente. Bueno, él utilizó esa expresión para, a lo mejor, para dar una sensación de que estaba cerca del pueblo, y habló de drenar la arrechera. Esa llamada por la televisión del señor Capriles nos costó 15 muertos. 15 muertos, de los cuales hubo 2 niños a los que atropellaron. Estaba un grupo celebrando el triunfo del presidente Maduro y arremetió un vehículo contra el grupo que estaba celebrando y mató a un niño de 12 a 8 años. Y en otro sitio, otro niño en circunstancias parecidas también fue muerto. Además de eso, 14 personas, de las cuales todas eran chavistas, por llamarlo de alguna manera. En Venezuela hay libertad absoluta de manifestación, absoluta.
Y yo les voy a poner un video ahorita porque, haciendo caso del tópico, del cual yo no creo mucho, pero se dice que una imagen vale más que 1000 palabras, yo voy a utilizar parte del tiempo de esta exposición para presentarles un video. Déjenme ver si funcionó esto como es. Un video que presenta a una periodista chilena en Chile y que lo decidió hacer. Mi nombre es Paloma y nací en Venezuela, pero mis papás y mis hermanos nacieron acá, en Chile. Yo nací ya por el exilio de la dictadura de Pinochet. La mitad de mi familia todavía vive en Venezuela. El pasado domingo 9 de marzo mataron en Venezuela a Gisela Rubilán, una chilena, víctima número 21 de lo que va desde que comenzaron las protestas en febrero. Así que hago este video, porque muchos han dicho que en Venezuela, 1, hay dictadura, que la culpa es de su presidente Maduro; 2, que no hay libertad de expresión; 3, que no se respetan los derechos humanos. Yo me pregunto, ¿es raro que la gente tenga su opinión de Venezuela? Obvio que no, porque los medios de comunicación y varios artistas se encargan de decirlo día a día. Nosotros, los chilenos, sí sabemos de dictadura y de violación a los derechos humanos. En una sola tumba 2 cadáveres enterrados. Así que, desde nuestros conocimientos, veamos qué pasa en Venezuela. Por supuesto que en Venezuela existe oposición. Es una coalición llamada Mesa de la Unidad Democrática, MUD, y está formada por 29 partidos políticos. La MUD tiene 67 de 165 diputados, 3 de 23 gobernadores, 76 de 335 alcaldes, incluyendo la Alcaldía Metropolitana de Caracas, la más importante de todas. Todos estos puestos los obtuvieron mediante sufragio universal, o sea, votación, igual como se eligen algunas autoridades en Chile. También por votación fue que Nicolás Maduro ganó la elección presidencial en 2013, y anteriormente Chávez lo hizo en los años 1998, 2000, 2006 y 2012. Y asimismo, o sea, por elecciones, es que el PSUV, Partido Socialista Unido de Venezuela, al que pertenecen Chávez y Maduro, ha ganado la mayoría de las alcaldías, diputados y gobernadores, además de ganar 3 referéndums y perder 1. Y frente a las acusaciones de fraude electoral, veamos qué dice Jimmy Carter, expresidente de Estados Unidos y director del Centro Carter, organismo observador de procesos electorales en todo el mundo. Of the 92 elections that we've monitored, I would say that the election process in Venezuela is the best in the world. ¿En las dictaduras hay elecciones? No. Por lo tanto, el gobierno venezolano fue elegido legal y legítimamente. Veamos ahora si se reprimen los derechos humanos y las libertades individuales. ¿En Venezuela hay derecho a la educación? Sí. La Constitución de 1999 señala que el Estado garantiza la gratuidad de la enseñanza pública, primaria, secundaria y universitaria a través de la misión Robinson para aprender a leer, la misión Rivas para cursar todos los años de primaria y secundaria y la misión Sucre para obtener o terminar de cursar una carrera universitaria. Todos los niños de primaria, que es como la educación básica acá en Chile, tienen un notebook para trabajar en clases, gracias al programa Anaima Educa. Derecho a la vivienda también, a través de varios programas de hábitat. Algunas de las viviendas básicas son estas. Derecho a la salud, sí, con el programa Misión Barrio Adentro, que construyó centros de atención en cerros y poblaciones muy pobres, en los que médicos y dentistas atienden de forma personalizada a cada familia venezolana. Ahora la Misión Barrio Adentro lleva varias etapas, construyendo 1.200 centros de diagnóstico y rehabilitación, además de la construcción de centros especializados como el Hospital Cardiológico Infantil Latinoamericano. El Estado paga todas las atenciones, tratamientos y operaciones. Todo lo que haga este gobierno que tenemos ahorita. Derecho a la alimentación. También se creó el programa Mercal, que son almacenes y supermercados con alimentos y productos de primera necesidad a bajos precios, para que sean accesibles a la población más pobre. Y yo en 2008 compré leche en polvo en un mercado. Aquí está, ¿ven? Además, es muy rica. Derecho a la libertad de expresión. Estamos en contra de los aspectos de la libertad de expresión que continúan siendo más de cada día en Venezuela. Muchos dicen que en Venezuela no hay libertad de expresión, pero el 85% de los medios de comunicación son privados. De los periódicos de tiraje nacional, los dos más importantes son de oposición, el Universal y el Nacional. Sin ir más lejos, esta es la portada de hoy, lunes 31 de marzo de 2014, del periódico El Nacional. 3 de los canales con alcance nacional
nacional son privados: Venevisión, Televen, Meridiano TV. También está Globovisión. Tanto Venevisión como Televen y Globovisión pertenecen a empresarios y grupos económicos y son los mayores canales de oposición en Venezuela. ¿Ustedes creen que en un país sin libertad de expresión podríamos ver esto? No podemos explicarnos cómo en el gobierno pareciera que actuaran como que las largas colas que se crean frente a los mercados, automercados, eran una especie de ficción. Mientras este régimen exista, los problemas se van a agravar y ningún problema va a tener solución. ¿Por qué? Y es otra tragedia para esta nación, porque el primero y principal de los problemas que Venezuela tiene de resolver es su presidente y su actual gobierno. Hay muchos quienes hablan de salidas, hay muchas salidas democráticas, pero más allá de las electorales, ¿cuáles pudieran ser las salidas? Bueno, la renuncia del presidente, si Venezuela entera presiona para que renuncie, vamos a ver qué hace, pues se va a fusilar o utilizar sus cañones contra toda Venezuela. Esa represión es posible, es posible, pero hay formas de resistencia también. Yo era chavista, pero ya no, ya esto es demasiado fuerte. Y estos son algunos libros que pude encontrar a la venta en las librerías de Caracas. Menos mal que no hay libertad de expresión. Si ya ha quedado demostrado que el gobierno bolivariano no es dictadura, entonces, ¿qué es lo que realmente hay detrás de todo esto? ¿No será porque el gobierno bolivariano recuperó sus riquezas e industrias? Venezuela nacionalizó el petróleo, la electricidad, la compañía de teléfonos, el mercado cementero y el Banco de Venezuela. Quien debe crecer no es el banco, sino tú. Por eso somos el banco de todos los venezolanos. Eso significa que las ganancias no se van al bolsillo de los empresarios, sino al de los venezolanos. Por eso es que se pueden construir viviendas dignas, tener educación gratuita y salud gratis y de primera calidad. Es decir, Venezuela es quien administra sus propias riquezas y por eso representa una piedra en el zapato para Estados Unidos y para los ricos. En estos 15 años de socialismo bolivariano, el país se ha transformado y ha impulsado un histórico despertar en América Latina con sus vecinos Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Argentina, Uruguay. No solo como modelo militar, sino también promoviendo la unidad e integración, con organismos como el ALBA, Petrocaribe, UNASUR y CELAC, proyectos de colaboración económica y social entre pueblos latinoamericanos, fortaleciendo los lazos de la región a través de la solidaridad mutua de las riquezas de cada país. Y también Telesur, canal de televisión que cubre noticias latinoamericanas, en contraposición a CNN. Vamos a ver precisamente lo ocurrido en Santiago de Chile. Somos los padres de Chile que estamos presentes aquí a apoyar a nuestros hijos. Yo tengo 4 hijos, imagínense. ¿Quién me espera? La derecha se pregunta entonces, ¿cómo vamos a recuperar las riquezas, el petróleo y volver a gobernar Venezuela? Mediante las urnas no han podido lograrlo, así que al viejo modo de los Estados Unidos, creando crisis sociales, acaparando alimentos y mintiendo con apoyo de los medios de comunicación para justificar un golpe o una invasión. Así como en Afganistán o como en Irak, que según ellos escondía armas nucleares que nunca encontraron, o también todo lo que hicieron en Chile para llegar al golpe de Estado. En Venezuela, el guión se repite. En 2002, durante una manifestación en Caracas, 19 personas fueron asesinadas por francotiradores para justificar el golpe de Estado contra Chávez, un golpe que fue impedido por militares y venezolanos que dieron su apoyo al presidente. Ahora buscan hacer lo mismo, pero con otra estrategia. Ya no matan a varios en un día, sino de a poco, 3 o 4 por semana. Han logrado movilizar todo su poder y conseguir el apoyo de algunos famosos que se dicen apolíticos y que se manifiestan en contra de la violencia en Venezuela, sin haber leído de su realidad. Según un informe de Linda Informativa, Organización de Derechos Humanos de América Latina y el Caribe, de los 26 fallecidos en lo que va de las protestas hasta el momento de la realización de este video, se comprobó que 4 civiles fueron asesinados presuntamente por policías, que fueron detenidos y cuya participación está siendo investigada. 6 civiles murieron en barricadas o trampas viales como alambres o agujeros hechos por la oposición para impedir el paso. Las muertes se produjeron al tratar de esquivarlas, chocando con ellas o siendo atropellados por vehículos. 4 civiles murieron por disparos mientras trataban de retirar las barricadas de la oposición, entre ellas la chilena Giselle Rubilar. 2 policías murieron por disparos en barricadas de oposición. 5 civiles fallecieron por disparos realizados desde edificios o protestas.
2 civiles murieron luego de sufrir infartos y ataques al no poder llegar a centros médicos por el paso impedido de las barricadas. Un civil falleció al caer del techo de su casa desde donde miraba una protesta, y un civil falleció de manera confusa en un saqueo a un supermercado. Frente a esta situación, Nicolás Maduro convocó una conferencia de paz para lograr un diálogo y un cese a la violencia, pero la MUD, el partido de oposición, optó por no hacerse presente. A la reunión llegaron incluso empresarios privados y representantes de la iglesia. Yo detesto la represión en todas sus formas. Me duele ver las imágenes de policías pegándole a la gente, pero también me sorprende que para el resto del mundo la represión en Venezuela se trata de derrocar a Maduro. Se trata de derrocar a un pueblo que en los últimos 15 años aprendió que tenía derechos y aprendió a que no quiere perderlos. Entonces, ¿cómo se derroca un pueblo educado y digno? ¿Se acuerdan de esa historia de los gatos y los ratones que la candidata presidencial Roxana Miranda hacía en su campaña? Bueno, hace 15 años que en Venezuela están gobernando los ratones. Creo que fue bastante elocuente el video y me queda muy poco que decir de verdad después de esto. Yo no los voy a aturdir con cifras ni porcentajes. Yo les puedo decir que en Venezuela en este momento, según un informe de la CEPAL, se presentó la mayor reducción de pobreza. Las desigualdades se han nivelado muchísimo. A mediados de 2013 la FAO otorgó a Venezuela un reconocimiento por pertenecer al grupo de 15 países que han realizado progresos para reducir la pobreza. Venezuela pasó de una pobreza de 67% en el año 98, cuando llegó el presidente Chávez, a menos del 23%. Ustedes vieron allí que hay más de 42.000 centros de distribución de alimentos, donde cerca de un 60% del pueblo venezolano acude a adquirir los alimentos de la cesta básica con subsidios de hasta un 70%. En educación y en salud hemos dado un vuelco sustancial, hemos conseguido rebasar metas del milenio de las Naciones Unidas. En fin, nosotros tenemos una política social importante, creemos en la inversión social, no en el gasto social, creemos que todo lo que se gaste o se utilice en educación, en salud, en trabajo, es retribuible a posteriori, porque el pueblo, a medida que se va formando y que se va educando y que va tomando conciencia de sus capacidades y se va empoderando, es más difícil que hagan mella en él situaciones conflictivas de la naturaleza que se están creando en el país. Yo, a través de esta charla, lo que quiero dejarles en el ánimo de ustedes es, por una parte, que lejos de ser un país a la deriva, un país que está siendo gobernado por gente indolente, a la que no le importa su pueblo, ese es un término que yo sé que a los europeos les causa un poco de repelús, porque cuando uno invoca al pueblo pareciera que se es populista. Nosotros no somos populistas, somos simple y llanamente que creemos en el poder del pueblo. Creemos que el pueblo debe tomar conciencia de sus derechos y de sus deberes, y en Venezuela tiene una democracia participativa en la cual ese pueblo empoderado ha tomado decisiones importantes desde la redacción, influir en la redacción, en las recomendaciones para la aprobación de la Constitución del año 98, 99, y hasta inclusive en tomar decisiones sobre cómo deben establecerse las prioridades de ejecución presupuestaria en un municipio más apartado de la geografía venezolana, a través de los centros comunales, de los consejos comunales. Si algo no le teme el país, el gobierno en Venezuela, es al pueblo, porque es el pueblo el que lo ha colocado allí.
pueblo y gobierno han trabajado estrechamente para lograr lo que hasta ahora han logrado en apenas 14 años. Falta muchísimo, falta mucho por lograr, pero la verdad es que lo que se ha conseguido hasta ahora, solo nosotros sabemos lo importante que es, solo nosotros hemos podido calibrar el valor que tiene conseguir lo que se ha conseguido con una guerra permanente, sistemática, imparable, como la que se vive en Venezuela. En los sucesos de estos 2 últimos meses, las pérdidas que se han ocasionado llegan a $10.000 millones, que se dice pronto. Han quemado autobuses, 95 autobuses de servicio público, de servicio de transporte público. Han atacado un sistema de transporte en Mérida que se llama trolebús y han quemado 3 o 4 vagones y han quemado las oficinas. Quemaron un centro de inteligencia del metro de Caracas. Quemaron una universidad en Táchira y acabaron con su biblioteca. Quemaron centros de sedes de ministerios. Lo último que hicieron la semana pasada fue lanzar bombas molotov contra el Ministerio de Vivienda y Hábitat y se quemó parte de sus instalaciones, incluida una guardería donde para ese momento había 89 niños que de milagro se salvaron. A través de las guarimbas es lo que es una deformación del lenguaje en criollo. Pues las guarimbas son guaridas, viene de ese juego infantil de pilla, en Venezuela se llama gárgaro, salen niños unos corriendo detrás de otros y unos llegan a la guarida y se salvan de que sea atrapado por el que lo está persiguiendo y citan cuando llegan guarimba, llegamos a la guarida, Por deformación del lenguaje, el término guarida se convirtió en guarimba. Yo me niego a llamarlas barricadas, porque para mí barricadas tiene una connotación heroica, desde las barricadas de la Comuna Francesa. Entonces no acepto el nombre de barricadas, aunque lo son, realmente. Ponen palos, cauchos, basura. Hay escenas tomadas en internet de señoras muy elegantes que han llegado en sus camionetas 4x4, Forerunner o como quieran llamarlas, con bolsas y bolsas de basura, llaman a los chicos que están en la guarimba y vengan, y les entregan las bolsas de basura pestilentes y llenas de cualquier cosa para que ellos las quemen en las guaridas. Es una guerra sucia, una guerra baja, una guerra que de verdad, solo para quienes la estamos viviendo allá, o que la hemos vivido allá, yo la viví durante un mes, sabemos lo que eso significa. ¿Por qué ocurre esto? Ya lo decía la señora chilena que hizo el video. Vivimos en un mundo unipolar, por lo menos fue unipolar durante un tiempo. Antes era bipolar. Hoy, a través de muchas luchas, estamos tratando de que la multipolaridad sea el factor que prive en el mundo. Vivíamos en un mundo unipolar en el cual había un imperio que decidía quién y cómo se debía gobernar. América Latina fue víctima durante muchos años de esa imposición. Sabemos Argentina, sabemos Chile, sabemos Uruguay, sabemos Brasil. Venezuela tuvo sus dictadores impuestos por Estados Unidos. Estuvo el presidente General Gómez durante 27 años gobernando a Venezuela como que si fuese su hacienda particular. Después vino Pérez Jiménez, que partiendo de la base de que del parámetro de los dictadores del Cono Sur,
Pérez Jiménez podría haberse llamado un niño de pecho, porque comparado con los 300.000 muertos y desaparecidos entre Argentina, Brasil, Uruguay y Chile, pues en Venezuela se desaparecerían un poquito menos. Después de eso hubo 60 años de una supuesta, en Venezuela hablo, de una supuesta democracia, consentidos sus presidentes por los Estados Unidos, porque a pesar de haber ganado por unas contiendas electorales supuestamente limpias, se dieron casos graves de desapariciones y de persecuciones a políticos, sobre todo políticos de izquierda, que pretendieron criticar o pretendieron alzarse o pretendieron rebelarse contra la imposición que sentían y que sufrían. Así que cuando osaron hacerlo, pues no solo la gente de la oposición en Venezuela o en países regidos por dictaduras militares, sino en África también sufrieron la imposición de presidentes y las asesinatos de líderes que pretendían un destino distinto para sus países. Mientras tanto, Europa ha venido siendo como un convidado de piedra que se ha alimentado de sus glorias pasadas, que ha soñado o que sueña en recobrar imperios perdidos, que inclina la cabeza y que dice amén a todo aquello que le dice el hegemón, constituyéndose a través de la OTAN en un brazo armado de Estados Unidos, para vergüenza de muchos de los europeos. Cuando surge entonces en medio de este estado de cosas una voz potente, una voz libertaria, una convicción absolutamente apasionada de un hombre que surge del pueblo mismo, que está consustanciado con ese pueblo, que siente su hambre, que siente su angustia, que siente sus anhelos, que siente su ignorancia, y empieza a decir basta, el pueblo le hizo caso. Él comenzó a señalarnos el camino y a quitarnos el miedo y a recordarnos que lo único que a nosotros nos quedaba era la dignidad, pero que esa estaba intacta. Y el pueblo despertó de su letargo, se levantó y comenzó a andar. Chávez reavivó en nosotros la fe en el porvenir y junto con su verbo encendido, con su palabra fustigante, su convicción arrolladora y su confianza en los poderes del pueblo, recorrió nuestra América con un mensaje de integración, retomando las banderas de Simón Bolívar cuando dijo que la patria es la América. Nos enseñó a vivir con libertad, nos recordó, nos recobró el concepto del socialismo, para el cual vivir con libertad y vivir con equidad y con justicia es lo más importante, y disfrutar de una verdadera democracia. Hay un jesuita latinoamericano de apellido Peraza que nos decía en algún momento que el socialismo es evitar que la economía sea una máquina de muerte y la democracia un bien exquisito del que solo disfrutan algunos. Y para Latinoamérica, para los latinoamericanos, eso es socialismo, simplemente, no hay más. Más allá de eso están las realizaciones, están los hechos, están los derechos y está la lucha por ellos, pero ese es el fin. Por eso, por ese mensaje integrador, por ese mensaje, por esa manera de recobrar el socialismo y su importancia, por esa decisión de no dejarnos arrebatar nuestros derechos ni nuestras riquezas naturales, por eso es que Estados Unidos está haciendo esa campaña, por eso está haciendo esa guerra. Venezuela es el adalid en este momento. Lo que pasa en Venezuela se puede seguir repitiendo en otros países, y ya Ecuador, ya Bolivia, ya Nicaragua, no hablemos de Cuba, que fue
quien empezó con esta lucha y ha pagado con un bloqueo de muchos años su iniciativa y su valentía. Ya todos ellos también están dispuestos a lo mismo y eso por supuesto no lo pueden permitir los Estados Unidos y mucho menos aceptar que Venezuela, que tiene petróleo, no nos olvidemos que es un factor fundamental más allá del empoderamiento del pueblo, que también, pero es el petróleo lo que a ellos les interesa fundamentalmente. Es por eso por lo que inventan mentiras, es por eso por lo que sesgan, es por eso por lo que mienten, inventan historias, y es por eso por lo que obligan a sus lacayos a que lo hagan en sus periódicos y las publiquen. Es por eso que invierten millones en laboratorios de guerra sucias, en financiamiento de traidores. Les puedo hablar, para no poner nombre y apellido de un traidor. ¿Se imaginan ustedes en cualquier país del mundo, no voy a poner nombre, en cualquier país del mundo, que un diputado que representa supuestamente a su pueblo vaya a representar a un pueblo enemigo ante una instancia internacional? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, un senador de los Estados Unidos o un congresista se presentara en las Naciones Unidas para representar a Cuba? ¿Qué le pasaría a ese congresista? ¿Qué le pasaría a ese senador? Guantánamo sería poquito para él. Bueno, en Venezuela acaba de pasar. La señora líder de la oposición, María Corina Machado, decidió presentarse en las Naciones, en la Organización de Estados Americanos, en representación de Panamá para hablar de Venezuela. Y ahora se siente víctima y anda pisando escenarios internacionales. Acaban de darle una tunda en Brasil porque pretendió ir a Brasil, al Congreso de Brasil, a hablar mal de Venezuela, una congresista brasileña del Partido Comunista la vapuleó y la mandó para su casa. Así de sencillo. Bueno, esa señora afortunadamente acaba de perder su derecho a seguir siendo representante de Venezuela o representante del pueblo en Venezuela, en la Asamblea Nacional Venezolana, y anda por allí diciendo que sus derechos humanos han sido vulnerados. La SIP, la Sociedad Interamericana de Prensa, que está dirigida no por un periodista, sino por un dueño de un medio o de medios de comunicación, y que es un organismo tarifado del Departamento de Estado norteamericano, acaba de firmar un acuerdo mediante el cual 82 diarios que circulan en Estados Unidos y en Latinoamérica, en Latinoamérica, publican una vez a la semana una página sobre Venezuela. 82 periódicos, sacando todos los jueves una página sobre Venezuela diciendo mentiras, sacando fotos falsas. Yo no sé si ustedes vieron aquí, creo que sí, debieron haberlo visto, supuestas fotos de manifestaciones en Venezuela, o supuestas fotos de violación de derechos humanos en Venezuela. Les voy a poner 5 ejemplos. 1. Fotos de una represión en Grecia de una manifestación. Se ve clarito que dice policía griega. Bueno, la sacaron. Una foto de la diada catalana, en la que salieron todos, la cadena humana de la diada catalana, porque como estaban vestidos de amarillo, y el Voluntad Popular, el partido del la señora María Corina, del señor López y del señor Capriles, el color es amarillo, decidieron sacar esa foto diciendo que era una cadena humana contra el gobierno que habían hecho en Táchira, en estado fronterizo. Una foto de un chico vasco que denunció supuestas torturas o presuntas torturas, y sale la foto del chico normal y la foto del chico con la cara toda de forma de golpe, y diciendo que había sido un venezolano a quien la policía venezolana lo había torturado. O sea,
han perdido hasta la vergüenza, vamos a ser claros, han perdido el rubor, han perdido el más mínimo sentido de la ética para utilizar para sus propios beneficios, para favorecer sus intereses o para satisfacer los intereses económicos del gobierno norteamericano. Han hecho estas cosas y las van a seguir haciendo. Hay fotos de Chile donde salen manifestándose y reprimiendo una manifestación, y también dicen que es en Venezuela. Situaciones absolutamente absurdas, absolutamente absurdas. Otras de Portugal. Y bueno, se las desmontan, les dicen, mire, esto no fue, y ellos ni siquiera tienen el menor atisbo de vergüenza de dar disculpas por la barbaridad que han cometido. Hay unas gráficas no sé si ustedes las han visto, no sé si poniendo el aparato otra vez, unas gráficas de una supuesta Estas gráficas han salido. Ese es un manifestante, y miren los dos policías que lo llevan y la forma de vestirse de los policías, ¿no? Comparen con otros antidisturbios. Miren la chica manifestante, miren la ropa. Esa es una manifestante popular, una estudiante del pueblo, los zapatos de Adidas. Y miren, los policías disparando para allá, y ya está. Estos son policías antidisturbios. Miren, los ahí están al lado de las barricadas, de las cosas que les ponen. Estos son los policías antidisturbios nuestros, la verdad, comparados con los Rambos que uno ve en otros lados. A veces dan como, más bien, como un poco de dolor por ellos, por lo que sufren. Estos son las guarimbas, o parte de las guarimbas. Mire los morteros que tienen fusiles. ¿Quién les da eso? Aquí llevan a otro chico que lo llevan detenido. Miren, esta es un manifestante, estudiante pacífico, porque así es como los llaman. No los llaman lo que son, sino estudiantes pacíficos que están luchando por la libertad en Venezuela. Miren, esos son los policías, esos que ven chiquitico ahí, y esas son cosas que les tiran, petardos y cosas de esas que les tiran. Ha salido quemado más de un policía. Debo decirles que hay hasta el día de hoy 39 muertos, 460 y tantos heridos, de los cuales la gran mayoría son policías. Miren el fusil con mira telescópica de ese estudiante pacífico. ¿Quién les da esas armas a esa gente? ¿Cómo llegan ellos a obtener eso? No me van a decir que es en las universidades. Esos son lanzando morteros con gomeras. Por cierto, en días pasados uno estaba haciendo eso y se le salió para atrás el mortero. Afortunadamente no hubo muertes, pero esas son las maneras como ellos atacan. Miren todos hagan un ejercicio de extrapolación, por favor. Colóquense aquí, o en Estados Unidos, o en Chile, o en cualquier país democrático.
Este es un chico manifestante, herido por los mismos manifestantes a quien la policía está protegiendo porque no lo sigan hiriendo. Bueno, ¿quiénes le suministran ese armamento a estas personas? ¿Quiénes los entrenan para que lo usen? Porque no me van a decir que les dan eso y que ellos no van a saber cómo usarlo. Saben cómo usarla, tanto lo saben que muchos de los policías han muerto por tiros de FAL desde azoteas de los edificios, cuando han ido a quitar las guarimbas, cuando han ido a quitar las barricadas esas. Imagínense ustedes una manifestación como esa aquí en Europa, en cualquier parte de Europa o en Estados Unidos, si Occupy Wall Street, que no llevan ni pancartas, los llevan presos y los arrastran y les tiran gas pimienta en los ojos. Bueno, por otra parte hay una cosa bien importante: Venezuela no se está quemando por los cuatro costados. En Venezuela eso no ocurre en cualquier parte. En Venezuela tenemos 335 municipios. En las elecciones del 7 de diciembre ganamos una elección en la que, una elección más, una dictadura donde ha habido 19 elecciones, 18 las ha ganado el gobierno, una la perdió, y el presidente Chávez, antes de que terminara el escrutinio, dijo: si yo perdí, perdí y punto, y acepto que perdí, y no se hizo la reforma constitucional que se había propuesto, porque perdió por 0,1. Hay más de 276 municipios bajo control chavista, por decirlo de alguna manera, bajo control gubernamental. No, en esos municipios no se produce ningún incidente, no se ha producido ningún incidente en ninguno de esos ayuntamientos. En los ayuntamientos en los que se ha producido, casi todos o buena parte en el este de Caracas, en el estado Táchira, en el estado Mérida, en el estado Carabobo, han sido gobernados o han estado bajo la responsabilidad de alcaldes de la oposición, que no han utilizado la fuerza pública para impedir no solo los desórdenes en las manifestaciones, sino los muertos. Todos esos muertos han ocurrido de la manera en que la señora chilena lo dijo. Los casos de abusos de la policía en Venezuela están siendo investigados y hay 2 policías, o 6 policías, pero 2 enjuiciados, presos por abuso en la represión de las manifestaciones. La Guardia Nacional Bolivariana está formada desde hace unos años, cuando empezó a formarse, dentro de la ética, dentro del valor, respeto a los derechos humanos por encima de cualquier circunstancia. Y ese encima de cualquier circunstancia a veces les ha costado la muerte o la vida. Así es que ustedes ven en la prensa de acá una magnificación de todos estos hechos, porque por supuesto esas son las instrucciones que han recibido desde el imperio. Tenemos claro que si es bien que se han debilitado, que ahorita ya no hay el número de incidentes que había en el mes pasado, no quiere decir eso que van a cejar en su intento. Sabemos que van a continuar, que inclusive hay informes del Servicio de Inteligencia en los cuales se señala que van a pasar a una etapa superior, que consiste en atacar indistintamente a personalidades o a personas, inclusive en las calles, o a seleccionar algún agente, algún funcionario gubernamental o a militares, con el objeto de sembrar pánico en la población y generar pues lo que todos conocemos como terrorismo. Mientras tanto, el gobierno mantiene una posición invariable, el llamado a la paz. El gobierno no ha caído en el juego que han pretendido de lograr desórdenes de tal magnitud o situaciones de tal magnitud que se desemboquen en una guerra civil, en una guerra fratricida, en un daño irreparable.
Venezuela, el gobierno de Venezuela ha sido absolutamente responsable, absolutamente serio en su posición. Ha convocado conferencias de paz, ha llamado a la paz por todos los medios posibles, ha llamado a la reflexión, ha apelado incluso a representantes de UNASUR de manera de que puedan servir de intermediarios, de interlocutores frente a una oposición que está muy dividida, pero que el grupo de los delincuentes de esa oposición está decidida a continuar, porque para eso les pagaron lo que les han pagado. Hay que decir que esas manifestaciones con esas armas y todo eso son tarifados, están siendo pagados en algunos casos con 2.000 bolívares diarios, que es bastante dinero allá, otros con 5.000, y otros se oyó una conversación en la cual se peleaban entre ellos porque a unos les daban les dieron 50.000 y otros se cogieron los reales y no les llegó a lo que les tenía que llegar. Las garantías de manifestaciones y de protesta pacífica es invariable, sigue allí, está consagrado en la Constitución y en ningún momento se ha detenido, prohibido o impedido una manifestación que tenga carácter pacífico, que tenga avisos de legalidad y que esté convocada dentro del marco legal y constitucional que le corresponde. De los 39 fallecidos, como decía, hay un caso atribuible a las fuerzas públicas y están investigando, y hay un caso de abuso, una policía que se quitó el casco y le pegó a la persona que tenía controlándola allí. Esa señora está presa, esa policía está presa. Por último, voy a concluir diciéndoles que por encima de cualquier circunstancia o revés, por encima de cualquier dificultad, a pesar de todas las piedras, a pesar de todas las guarimbas, a pesar de todos los obstáculos que pongan en nuestro camino hacia el socialismo, a pesar de que pretendan implantar la violencia como modus vivendi, a pesar de que los medios de comunicación dentro y fuera del país se empeñen en dibujar una Venezuela que solo existe en sus mentes calenturientas y en el bolsillo que les paga, a pesar de que intenten llevarnos a una guerra fratricida que justifique después una invasión como ha ocurrido en otros países, Ucrania para nombrar el más fresco, Libia, Irak, Siria, Afganistán. Nosotros no estamos dispuestos a ceder ni un milímetro en nuestro camino. No vamos a ceder ni uno solo de los derechos conquistados. No vamos a retroceder ni un segundo en el tiempo ganado a la oscuridad y al expolio del neoliberalismo. Nuestra ruta está trazada, está marcada por el Plan de la Patria. En ese Plan de la Patria, que está a disposición de todos ustedes a través de internet, están magistralmente diseñados los pasos a seguir. Y de allí no nos sacará nadie, salvo que sea para avanzar más resueltamente. Eso se los garantizo. Buenas tardes.